Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Yo soy Laura Durán, yo soy la coordinadora de programas de la Fundación de Rocket Girls y es un placer tenerlas por acá. El día de hoy vamos a tener el webinar a cargo de Jocelyn Garro. Ella es la que nos va a acompañar el día de hoy. Ella forma parte de la empresa de Intel y para comentarles un poquito sobre ella, tenemos que ella inició en Intel como estudiante, desempeñando funciones en Quality Assurance, donde tuvo la oportunidad de incrementar su conocimiento y práctica en diferentes grupos de trabajo dentro de su organización. Ya después de 2 años y medio, pasó de ser una trabajadora de tiempo completo y ya cuenta actualmente con 5 años laborando en Intel, donde ella ha crecido en su rol liderando QA para su grupo de trabajo. Sin más preámbulo, le vamos a dar la palabra a Jocelyn para que ella pueda iniciar con lo que es el webinar del día de hoy, Quality Analysis Life Role. Entonces, si gustas, Jocelyn, te cedo la palabra. Hola, hola, hola a todas. Muchísimas gracias, Laura, por la introducción. Bueno, es un gusto estar aquí. La verdad, espero poderles compartir un poco de mi historia, de cómo hoy por hoy tengo el rol de QA o de Quality Assurance en Intel. Y bueno, la idea sería como poderles dejar un buen mensaje y que ustedes se puedan sentir motivadas a unirse a todas esas mujeres que están emprendiendo un camino en el área de la tecnología, en el área de sistemas. Voy a compartir mi pantalla, Laura. Cualquier cosa me avisas en caso de que no se vea. Claro, de igual manera, antes de que se me olvide, ¿verdad? Vamos a trabajar de la siguiente forma. Jocelyn nos va a compartir lo que es la presentación. Seguido a eso, vamos a tener la opción de preguntas o comentarios. En dado caso que ustedes quieran, pues pueden levantar la manita o bien digamos, en Zoom aparece lo que es question and answer. Entonces ustedes pueden compartir desde ahí o escribirlas en el chat y nosotros las estaríamos compartiendo. Listo, Jocelyn. Sí se ve la pantalla. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, tal vez como para introducir un poco más sobre mí, tengo 27 años, actualmente soltera, y como Laura lo mencionó, tengo 5 años de estar laborando para Intel. Y bueno, voy a darles un poquito de contexto de cómo empezó todo. Básicamente, yo cursé lo que fue la primaria y la secundaria en una escuela y un colegio público. Cuando estuve en la secundaria, estuve en un liceo, que tal vez como muchos saben, solo se cursan 5 años de colegio, donde básicamente te dan una formación básica, donde recibir las materias normales, no hay ninguna guía, no hay ninguna orientación de esas posibles áreas o de esas posibles carreras, o sí, esas posibles áreas en las cuales usted se va a enfrentar cuando salga del colegio. Me acuerdo que como en décimo, me dieron una materia de turismo, pero fue lo más que llegué a ver como algo extracurricular, ¿verdad? Cuando salgo del colegio, entro con esta duda, ¿verdad? De qué es lo que sigue, cuál es el siguiente paso, qué es lo que voy a estudiar. Y no tenía ninguna base, yo no tenía ni idea de a qué iba, de qué se trataban las carreras, qué era lo que yo iba a lograr con eso. Y estaba totalmente desorientada. Y me acuerdo que lo que hice o lo que tomé como base para escoger la carrera que iba a estudiar fue
primero escoger una carrera donde no tuviera matemáticas, porque no me gustaba para nada la materia y yo decía, yo no quiero ir a batallar a la universidad, quiero algo que no sea, que no involucre tanto las matemáticas, ¿verdad? Entonces me acuerdo que revisando los planes de estudio, eso era lo que yo buscaba. O sea, yo no tenía ninguna guía, ninguna base sólida como para ir a buscar una carrera. Entonces, eso más sumado, la poquita experiencia de la materia de turismo que tenía, decidí escoger turismo. Entonces, me dediqué a la carrera de turismo y cuando tenía un año de estarla cursando, surgió un problema personal y económico que ya no me permitía dedicarme solo a estudiar. Entonces, tuve que congelar la carrera y empezar a trabajar. Estuve un tiempo trabajando en una tienda y en eso surgió una oportunidad dentro de un centro de capacitación de tecnologías Microsoft, donde ya yo podía tener otra vez la oportunidad de poder estudiar, en este caso estudiar y trabajar. Recuerdo que cuando evalué volver a retomar la carrera, ya empecé a pensar que, bueno, efectivamente no me fue mal mientras la estuve cursando, pero no era lo mío, no era como esa pasión, como eso que usted dice, sí, me veo en esto en los próximos años, no, definitivamente no era, y en alguna cita de estudiar algo relacionado con la salud, pero resulta que, bueno, viendo obviamente los planes y demás, los costos para estudiar algo relacionado con la salud, más que todo medicina y demás, era muy alto, totalmente de las manos y fue ahí cuando dije, bueno, voy a tratar de irme por la misma rama de la salud y vi nutrición, se adecuaba todavía a mis posibilidades y entonces decidí empezar a estudiar nutrición. Vean ustedes la indecisión que yo tenía que no sabía ni para dónde ir.